Hola Faces Friends, ¿cómo estáis? Un día más os traigo una pequeña reseña de uno de los grandes estrenos que ha habido este año en cuanto a cine de superhéroes se refiere, que es, con el permiso de Black Panther Wakanda Forever, que se estrenará en unos días, es ni más ni menos que Black Adam. Por tanto, vamos a hablar un poco de esta película y muy rápidamente de lo que me ha parecido y si me ha gustado o no. Venga, entonces, como siempre, empezamos. Bueno, ¿qué queréis que os cuente sobre Black Adam? Black Adam es básicamente la nueva película dentro del universo DC de cómics, que tras un paréntesis desde creo que es la última que se estrenó fue Escuadrón Suicida, la de James Gunn, y desde entonces pues no ha habido más estrenos del universo DC. De hecho, están como una especie de paréntesis creativo. Todos sabéis ya el lío que se ha formado con la película de The Flash por culpa de Ezra Miller. No sabemos aún la fecha de estreno, se supone que será el año que viene, pero se supone que ya se tenía que haber estrenado el año pasado, o sea que van un poquito ahí de esa manera. Y tenía que haberse estrenado también este diciembre la segunda parte de Shazam, que tendría mucho que ver con la película que os hablo hoy de Black Adam, pero que al final también se ha retrasado durante un año, supongo que en parte porque no me extrañaría que hubieran ahora regrabaciones en Shazam 2 a raíz un poco del éxito o no éxito que haya tenido este Black Adam que nos ha llegado esta semana. Bueno, Black Adam básicamente es un personaje que es un villano. Es decir, ahora os voy a hacer un apunte muy rápido para que entendáis un poco el de por dónde van los tiros. Black Adam es un villano en los cómics y es un villano de tomo y lomo, indiscutible. Es el villano por antonomasia de lo que sería el Capitán Marvel o llamado actualmente Shazam. Vale, voy a poneros un pequeño apunte histórico para que entendáis una cierta referencia. He llamado a Shazam Capitán Marvel. Que nadie se asuste, ¿vale? El tema es el siguiente. Muy brevemente, históricamente el Capitán Marvel, o sea, históricamente Shazam, se llamó inicialmente Capitán Marvel. Alrededor de los años 40, ¿vale? Creo que era 1945 más o menos, apareció este personaje en los cómics que lo llamaron Capitán Marvel, de hecho Capitán Marvel, Mary Marvel, la familia Marvel en general, ¿de acuerdo? Y venía de una editorial que era, creo que era Fawcett Studio, Fawcett Comics, ¿vale? De la editorial Fawcett, y crearon este personaje. Un personaje que primero hubo mucha polémica porque decían que se parecía, que era un calco de Superman, pero bueno, tenía unos componentes como mágicos y tal detrás que hacía que también realmente se alejara un poco de, aunque los poderes fueran bastante parecidos a Superman, tenía un componente mágico detrás que no lo tenía Superman. Bueno, básicamente, el tema es que siempre se le llamó Capitán Marvel. En España se le llamó Capitán Marvel. Incluso hay cómics que yo creo que cómics antiguos que podéis encontrar en algún salón del cómic, en alguna biblioteca antigua, en algún mercadillo. Fijo que encontraréis algún cómic en blanco y negro de, no sé si también eran de la editorial Vértice que los publicaba, pero que seguro que encontraríais cómics en donde se le nombra como Capitán Marvel. El tema es que, evidentemente, Marvel Comics no es que les reclamara el nombre, el tema es mucho más gracioso. Cuando DC compra el personaje de Capitán Marvel y se lo hace suyo, y Fawcett vende los derechos del personaje, resulta que nadie se acordó de, digamos, poner el nombre como marca registrada. O sea, nadie se acordó de registrar el nombre. ¿Y qué pasó? Que Marvel registró el nombre antes que ellos. Y en ese momento, desde el momento que el nombre estuvo registrado, evidentemente Marvel reclamó el nombre y no pudieron decir que no porque lo habían registrado los otros antes. Aquí fue una metedura de pata, evidentemente, de la gente en ese momento de DC y tal. Y esto es más o menos el año 60 y pico, casi 70. Cuestión que a partir de ese momento no pudieron llamarlo Capitán Marvel y ahí fue cuando el personaje se llamó Shazam. Pero si algún lector de cómics, sobre todo lectores de cómics con unos cuantos años encima,
¿os suena más llamarlo Capitán Marvel? Es porque realmente siempre se le llamó Capitán Marvel y no fue hasta más tarde que fue un personaje que le tuvieron que cambiar el nombre, ya digo, por un tema de derechos de autor que no registraron el nombre. Bueno, cerrado este paréntesis, digamos, y esta nota histórica, sigamos hablando de Black Adam. Lo que os comentaba es que Black Adam es un villano de Shazam, ¿de acuerdo? Llamaré Shazam, no lo llamaré Capitán Marvel, para que ya no hayan confusiones. Era un villano de Shazam. Y el tema es que este villano, a lo largo de los años, lo fueron evolucionando en los cómics. Porque claro, yo me preguntaba, cuando hicieron la película, cuando propusieron la película de Black Adam, evidentemente ver a Dwayne Johnson, que es un poco como el arquetipo del nuevo héroe de acción, que siempre es bueno, que siempre lo hace todo correctamente, ¿vale? Que a nadie se le ocurriría ver a Dwayne Johnson como un villano. ¿Cómo es que toma el rol de un villano, ¿vale? Y lo pone como protagonista de una historia? Evidentemente el truco está de que Black Adam a día de hoy ya no se le ve como un villano, se le ve más bien como un antihéroe. Alrededor del año 2000 y pico, 2000, 2001 creo que fue, en los cómics DC hubo una revolución, hubo un equipo nuevo de guionistas y tal, ¿vale? Hubieron las crisis, etcétera, y básicamente después de todo esto hubo alguna redefinición de personajes. Y aquí creo que fue Geoff Johns y el guionista, que también es guionista de pelis, que es David Goyer, que redefinieron el personaje de Black Adam y lo convirtieron, más que en un villano, en una especie de héroe de la vieja escuela con unos valores muy anticuados que chocan con los valores modernos y que a lo mejor a raíz de esto se le define más como un antihéroe o con un héroe un poquitín con métodos un poco ortodoxos, ¿vale? Y por esto cambia un poco la visión de villano a un poco antihéroe. Aquí voy a hacer otro apunte. Los fans de Dragon Ball a esto lo llamamos síndrome de Vegeta. ¿De acuerdo? Porque básicamente es lo que ocurrió en Dragon Ball con el personaje de Vegeta o con el personaje de Piccolo también. Es decir, personajes que originalmente eran villanos y que luego con el tiempo, por un tema de que a lo mejor tenían mucho carisma y que tenían unos fans detrás que reclamaban una evolución del personaje, y básicamente estos personajes que empezaron siendo villanos se acabaron reconvertidos más que en héroes salvadores, en una especie como de, pues esto, pues antihéroes, un poco héroes a su pesar, un poco de que sus valores están por encima de la justicia y si tienen que hacer justicia la hacen, pero la hacen a su manera, ¿vale? Y los que hayáis visto o veáis Dragon Ball ya sabéis qué diferencia hay entre Vegeta como personaje y Goku como personaje, ¿de acuerdo? Por tanto, Black Adam es algo muy parecido lo que hicieron con él, convertirlo en un personaje que a lo mejor rondaba un poquito en esa zona gris entre buenos y malos, ¿vale? Y básicamente es esto. Respecto a la película, Respecto a la película de Black Adam, pues lo que tenemos aquí es una película que básicamente es una película entretenida, es una película que los que sean fans del cine de superhéroes pues lo van a disfrutar, pero también es una película que la historia se explica en una servilleta, es decir, es una película de orígenes, te explica un poco la historia de él, hay uno o dos giros de guión, pues bueno, que no haría falta hacerlos, pero supongo que para darle un poquito más de emoción al tema, pero que básicamente es una película en donde casi toda la película son secuencias de acción una detrás de otra. La película, evidentemente, está muy bien hecha, luce muy bien en pantalla grande, es un espectáculo. Es divertida, es entretenida, a mí no se me hizo para nada aburrida ni cansada, podría haber sido muchísimo mejor, es un personaje que no es muy conocido, a lo mejor para el gran público, y puede servir un poco como puerta de entrada. Y evidentemente es un personaje que luego, si quieren aprovecharlo y tirar de él y hacer más historias relacionadas con él y enlazarlo con otros personajes, porque básicamente el final de la película, y esto no voy a soltar ningún spoiler ni nada, pero el final de la película queda muy claramente que es un personaje que tiene todo un mundo por delante por descubrir, hay un montón de personajes con los que interrelacionar, ¿vale?
En esta película interrelaciona con la Sociedad de la Justicia de América, por tanto aquí también ya se ha visto en los trailers, aparece la Sociedad de la Justicia, aparecen ciertos miembros de la Sociedad de la Justicia, clásicos y otros más nuevos, ¿de acuerdo? Y básicamente pues es esto. El villano de la función es un villano, pues bueno, un villano un poquito me recordaba casi al del Escuadrón Suicida, no el del James Gunn, sino el de ayer, y un villano así un poco en plan, vale, bien, ahí está el villano, y más una excusa, más un MacGuffin, ¿vale? De que haya un villano, porque en realidad la película está toda centrada en conocer el personaje de Black Adam y darle un cierto arco de desarrollo. Lo que evidentemente el arco de desarrollo es pues muy básico para lo que es normalmente una película de orígenes. Ya luego veremos si hay más proyectos con Black Adam y si este desarrollo pues avanza más o menos. Pero bueno, básicamente la película es completamente recomendable. Y la película tiene otro apunte que yo no me canso de repetir, es que detrás la película, y cuando la fui a ver con mi hija, ella fue la primera que se sorprendió. Cuando vio el nombre, la película está dirigida por Jaume Collet Serra. Jaume Collet Serra es uno de los directores españoles actuales más desconocidos, que más están trabajando, que de hecho es un director que es curioso porque en España casi nadie lo conoce, o lo conocemos los que digamos vemos cine y tal, y te fijas un poco en quién es el director, y te encuentras, pues por ejemplo, sobre todo en películas de un cierto género de acción, como por ejemplo las que hizo con Liam Neeson. O sea, Jaume Collet Serra hizo con Liam Neeson, hizo Sin Identidad, hizo Non-Stop, hizo El Pasajero, hizo Una noche para sobrevivir, ¿vale? Aquel noir thriller de Liam Neeson con Ed Harris, ¿vale? Eh, o sea, ha hecho estas películas pero es que también ahora, aparte de hacer Black Adam, la anterior película que hizo la de Jungle Cruise para Disney, también con Dwayne Johnson, que supongo que a partir de ahí debió llamarle para... Supongo que Dwayne Johnson le debió llamar para hacer Black Adam a Jaume Collet Serra, más que nada porque sabéis que el proyecto de Black Adam era un proyecto que estaba en las manos de Dwayne Johnson y que era él el que lo quería tirar para adelante contra viento y marea. El hombre le ha gustado el personaje, me parece muy bien, ¿de acuerdo? Por tanto, bienvenido sea. Pero bueno, que Jaume Collet Serra, el director, es un director que trabaja en Estados Unidos y que aquí apenas le conocemos. Y es un director que hay que reivindicar mucho. Os he comentado las películas de Liam Neeson, pero es que Jaume Collet Serra también es el que dirigió la película del Blake Lively del tiburón, la de Infierno Azul. Y también dirigió La huérfana, dirigió también La casa de la cera, que era divertidísima de terror, ¿vale? House of Wax. Y básicamente, pues es un director muy, 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 muy solvente y que la verdad es que rara vez falla en un proyecto en cuanto a que sabe dirigir, sabe aguantar el pulso. De hecho, ahora con Black Adam me ha demostrado que puede dirigir perfectamente un blockbuster. Le den lo que le den, lo puede dirigir. Tiene capacidad para hacerlo. Por tanto, también hay que reivindicarlo más a este director que no es tan conocido dentro de España, pero fuera de España es uno más del negocio y que lo llaman, tanto lo puede llamar Dwayne Johnson como lo puede llamar Liam Neeson, como lo puede llamar Blake Lively para cualquier proyecto. Y nada, y básicamente eso es todo. Black Adam, película entretenida, película para pasar el rato, película de acción, película de aventuras y poco más que contar. Dentro de nada tendremos, supongo que Black Panther y Wakanda Forever, que será un poco la última película de superhéroes del año, y ahí cerraremos un poco este 2022 de cine de superhéroes. Y en fin, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho, un besito y hasta la próxima.